lengua de las mariposas. Un relato de Manuel Rivas, narrado por Joan Mora. ¿Qué hay, gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas. El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio los de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato, que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes. La lengua de las mariposas es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a que sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa. Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. ¡Qué maravilla ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta y parar en flores como tabernas con barriles llenos de jarabe! Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando era un picarito, la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que cimbraba en el aire como una vara de mimbre. Ya verás cuando vayas a la escuela. 2 de mis tíos, como muchos otros mozos, emigraron a América por no ir de quintos a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América solo por no ir a la escuela. De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a los 2 o 3 días, ateridos y sin habla, como desertores del barranco del Lobo. Yo iba para 6 años y me llamaban todos Gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban, pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que me puso el apodo. Pareces un gorrión. Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso en la escuela. Corría como un loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. Ya verás cuando vayas a la escuela. Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con la mano, la manera en que el maestro les arrancaba la geada del habla para que no dijeran ajua, ni jato, ni gracias. Todas las mañanas teníamos que decir la frase: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Muchos palos llevábamos por culpa de Guadalajara. Si de verdad quería meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de la pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una claridad de mandril de carnicero. No mentiría si le dijera a mis padres que estaba enfermo. El miedo, como un ratón, me roía por dentro. Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio escondido, con la esperanza de que nadie se percatara de mi existencia, hasta poder salir y echar a volar por la Alameda. Buenos días, señores. A ver usted, el nuevo. Póngase de pie. El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mí. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mí me pareció la lanza de Abelkrim. ¿Cuál es su nombre? Gorrión, se llama Gorrión. Todos los niños se rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las orejas. ¿Gorrión? No recordaba nada, ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran 2 figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré cara al ventanal, buscando con angustia los árboles de la Alameda.
Y entonces fue cuando me meé. Se está meando! Cuando se dieron cuenta los otros rapaces, las carcajadas aumentaron y resonaban como trallazos. Huí, eché a correr como un loquito con alas. Corría como solo se corre en sueños y viene tras de uno el sacaunto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro, venir tras de mí. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños como jauría de perros a la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y miré cara atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de meos. El palco estaba vacío. Nadie parecía reparar en mí, pero yo tenía la sensación de que toda la villa estaba disimulando, que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas y que las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas decidieron por mí. Caminaron hacia el Sinaí con una determinación desconocida hasta entonces. Esta vez llegaría hasta A Coruña y embarcaría de polizón en uno de esos navíos que llevan a Buenos Aires. Desde la cima del Sinaí no se veía el mar, sino otro monte más grande todavía, con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de asombro y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo solo, en la cima, sentado en silla de piedra bajo las estrellas, mientras en el valle se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba sorprendido. Era como si atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando llegó donde mí la sombra regia de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me abrazó en su pecho. Tranquilo, gorrión. Ya pasó todo. Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se había quedado en la cocina fumando en silencio, con los codos sobre el mantel de hule, las colillas amontonadas en el cenicero de concha de vieira, tal como pasara cuando había muerto la abuela. Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado la mano en toda la noche. Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo. El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. Me gusta ese nombre, gorrión. Y aquel pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró un libro y dijo: «Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso». Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero solo noté una humedad en los ojos. Bien, y ahora vamos a comenzar con un poema. ¿A quién le toca? ¿Romualdo? Ven, Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta. A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy largas y oscuras, con las rodillas llenas de heridas. Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer? Una poesía, señor. ¿Y cómo se titula? Recuerdo infantil, de don Antonio Machado. Muy bien, Romualdo. Adelante. Despacito y en voz alta. Repara en la puntuación. El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como niño que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y leyó con una voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indiano de Montevideo. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Muy bien. ¿Qué significa monotonía de lluvia, Romualdo? Que llueve sobre mojado, don Gregorio. Muy bien. ¿Habéis rezado? Preguntó mamá mientras pasaba la plancha por la ropa que papá cosiera durante el día. En la cocina, la olla de la cena despedía un aroma amargo de naviza. ¿Dónde? ¿En la escuela?
Sí, una cosa de Caín y Abel. Dije yo, no muy seguro. Ya me extrañaba a mí que don Gregorio fuera un ateo. ¿Que es un ateo? El que no cree en Dios. Mamá hizo un gesto de desagrado y pasó la plancha con energía por las arrugas de un pantalón. ¿Papá es un ateo? Mamá posó la plancha y me miró fijo. ¿Cómo se te ocurre preguntar semejante cosa? Papá se caga en Dios. Yo había escuchado muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa tremenda contra Dios. Decían dos cosas: cajo en Dios, cajo en el demonio. Me parecía que solo las mujeres creían de verdad en Dios. ¿Y el demonio? ¿El demonio qué? Que si existe. Pues claro que existe. El hervor hacía bailar la tapa de la olla. De aquella boca mutante salían baharadas de vapor y gargajos de espuma y berza. Una abeja revoloteaba en el techo alrededor de la lámpara eléctrica que colgaba de un cable trenzado. Mamá estaba enfurruñada como cada vez que tenía que planchar. Su cara se tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora hablaba en un tono suave y algo triste, como si se refiriera a un desvalido. Era un ángel, pero se hizo malo. Se rebeló contra Dios. Camino del infierno se iba poniendo pálido. Por eso le llaman el ángel de la muerte. La abeja batió contra la lámpara, que osciló ligeramente y desordenó las sombras. ¿Y si era tan malo, por qué no lo mató Dios? Dios no mata, Moncho. Mi madre me preguntó por don Gregorio. A mí me gusta. Don Gregorio no pega. No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por el contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando dos peleaban en el recreo los llamaba: ¡Vamos, señores, quietos! ¡Quietos! ¡Quietos, he dicho! Parecen ustedes carneros. y hacía que se dieran la mano. Luego los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice mi mejor amigo, don Borán, grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla en el que golpearía con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandara darle la mano y que me cambiara junto a don Borán. El modo que tenía don Gregorio de mostrar un gran enfado era el silencio. ¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, si ustedes no se callan, tendré que callar yo. Y iba cara al ventanal con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país. Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable, porque todo lo que tocaba era un cuento atrapante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después pasar por el Amazonas y el sístole y el diástole del corazón. Todo se enhebraba, todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del Cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escuchaban por primera vez el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos al lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchábamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías de Lincio. Escribimos cancioneros de amor en Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria, plantamos las patatas que vinieron de América y a América emigramos cuando vino la peste de la patata. ¿A que no sabes de dónde vienen las patatas? Le dije a mi madre en el almuerzo, cuando dejó el plato delante mío. Vienen de América. No digas tonterías. Sentenció ella. Que sí, que nos lo ha explicado don Gregorio. O sea, que antes de que Colón fuera a América, en España no había patatas. ¿Y qué comía la gente? Castañas. Se ve que ese maestro es muy bueno. Era la primera vez que tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, los padres, desconocían. Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas cuidaban de un ganado que daba leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de colores unido con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca lo olvidaré. Se llamaba tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra.
Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa y íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque y subíamos al monte Sinaí. Cada viaje de esos era para mí como una ruta del descubrimiento. Y volvíamos siempre con un tesoro. Una mantis, una libélula, un escornabois y una mariposa distinta cada vez. Aunque yo solo recuerde el nombre de una, es la que el maestro llamó Iris y que brillaba hermosísima posada en el barro o en el estiércol. De regreso cantábamos por las corredoiras como dos viejos compañeros. Los lunes en la escuela el maestro decía: y ahora vamos a hablar de los bichos de gorrión. Para mis padres esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de excursión mi madre preparaba la merienda para los dos. No hacía falta, señora, yo ya voy comido, insistía don Gregorio. Pero a la vuelta decía: gracias, señora, exquisita la merienda, decía mi madre por la noche. Qué buena persona. Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar, sentenciaba con sentida solemnidad mi padre. Ellos son las luces de la República. La República. Ya veremos dónde van a parar la República y tú, don Manuel Azaña. Mi padre era republicano. Mi madre no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia. Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los sorprendía. ¿Y qué tienes tú contra Azaña? Eso es cosa del cura que te anda calentando la cabeza. Yo voy a misa a rezar, decía mi madre. Tú sí, pero el cura no. Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que, si no tenía inconveniente, tomarle las medidas para un traje. El maestro miró alrededor con desconcierto. Es mi oficio. Respeto mucho los oficios, dijo por fin el maestro. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año. Y lo llevaba también aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda, camino del ayuntamiento. ¿Qué hay, gorrión? A ver si este año podemos verles por fin la lengua a las mariposas. Algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los que miraban para la derecha viraban cara a la izquierda. Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco cerca del palco de la música. Yo nunca viera sentado en un banco a Cordeiro. Miró cara para arriba con la mano de visera. Cuando Cordeiro miraba así y callaban los pájaros, era que venía una tormenta. Sentí el estruendo de un camión repleto de hombres con banderas. Paró delante del ayuntamiento, los hombres bajaron y empezaron a gritar. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo, dejando atrás una estela de estallidos. Las madres comenzaron a llamar a los niños. En la casa parecía haber muerto otra vez la abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía cosas sin sentido, como abrir el grifo del agua y lavar los platos limpios y guardarlos sucios. Llamaron a la puerta y mis padres miraron el picaporte con desasosiego. ¿Quién es? ¿Abra usted, señora? ¿Está su marido? No, no está. No sabe a dónde ha ido. Cuando vuelva, dígale por favor que el alcalde quiere vernos en el ayuntamiento, que nos necesita. Yo se lo digo. Después Amelia, una vecina, vino a contarnos que en La Coruña los militares habían declarado el estado de guerra. Estaban disparando contra el gobierno civil. Mi madre se persignó. Y también nos dijo Amelia que en el pueblo el alcalde llamó al capitán de carabineros, pero que éste mandó decir que estaba enfermo. Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de pronto cayera el invierno y el viento arrastrara a los gorriones de la Alameda como hojas secas. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a la misa y volvió pálida y triste, como si se hiciera vieja en media hora. Mi padre también había envejecido. Peor todavía, parecía que había perdido toda voluntad. Se arrellanó en un sillón y no se movía. No hablaba, no quería comer.
Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Los periódicos, Ramón, sácalos. Gracias a Dios. El carné. El carné. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron me dijo: Si alguien os pregunta, vosotros decís que papá no habló nunca mal de los curas y que nunca ha sido republicano. Me trajo la ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la corbata me dijo con voz muy grave: Moncho, hijo, fíjate bien lo que voy a decir. Papá no le regaló un traje al maestro, ¿comprendes? Sí, sí se lo regaló. ¡No se lo regaló! ¿Has entendido bien? ¡No se lo regaló! No se lo regaló. Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. Bajaran también algunos grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero, niños con aire asustado, precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el cinto. 2 filas de soldados abrían un corredor desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entoldado, como los que se usaba para transportar el ganado en la feria grande. Pero en la Alameda no había el alboroto de las ferias, sino un silencio grave de Semana Santa. La gente no se saludaba. Ni siquiera parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del todo e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron los detenidos. Iban atados de manos y pies en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del Ateneo Resplandor Obrero, Charlie, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero a quien llamaban Hércules, padre de Don Borán, y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el maestro. Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. Poco a poco, de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos apodos. ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! ¡Rojos! ¡Ateos! ¡Rojos! ¡Hijos de puta! ¡Arriba España! ¡Payaso! ¡Rojo sinvergüenza! ¡Ateo! 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 Lo que más quieras, que te voy a gritar. Mi madre llevaba agarrado del brazo a mi padre como si lo sujetara con toda su fuerza para que no desfalleciera. ¡Chulos! ¡Granujas! Y entonces oí como mi padre decía, Traidores, con un hilo de voz. criminales, rojos, Y luego, cada vez más fuerte, traidores, criminales, rojos. ¡Hijos de puta! soltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los soldados con la mirada enfurecida cara al maestro. ¡Asesino! ¡Hijo de puta! ¡Come niños! ¡Anarquista! Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él estaba fuera de sí. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Nunca le había escuchado llamar eso a nadie. Ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. Su madre no tiene culpa, Moncho. Recuerda eso. Pero ahora se volvía cara a mí enloquecido y me empujaba con la mirada, con los ojos llenos de lágrimas y sangre. Grítale tú también, Moncho. Grítale tú también. ¡Ateo! ¡Rojo! 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 Cuando los
Los camiones arrancaron cargados de presos. Yo fui uno de los niños que corrían detrás lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en medio de la alameda, con los puños cerrados, solo fui capaz de gritar con rabia. La lengua de las mariposas, un relato de Manuel Rivas, narrado por Joan Mora. Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío. En la primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nuces. Nada ni nadie podrá detenerme. Si le cortan las alas, ya nada. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes a volar.